Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más. Acaba de llegarme el paquete que compramos dentro de la aplicación de Temu y en este video te voy a mostrar cuáles son los productos que hemos podido comprar a través de esa aplicación. Les voy a responder también algunas preguntas y respuestas del video anterior que publicamos en el canal y también les voy a proporcionar algunos códigos de descuento para que puedan comprar dentro de la aplicación. Así que lo primero que voy a hacer es justamente abrir por aquí el paquete para que lo puedan apreciar y puedan ver acerca de los productos que hemos podido comprar. Fueron 4 los productos que compramos dentro de la aplicación y tenemos por aquí el primer producto que hemos podido comprar. Es este lector de tarjetas micro SD que nos costó aproximadamente, si no mal me equivoco, 12 soles .88 céntimos. Es un lector de tarjetas SD y también tarjetas micro SD y también tiene un lector vía USB. La entrada de este dispositivo es mediante USB tipo C y vamos a ver si funciona o no funciona el dispositivo que compramos a través de la aplicación de Temu. A ver, vamos a ver si funciona o no funciona ese lector o no funciona ese lector. Vamos a abrir por aquí la laptop y vamos a quitar por aquí lo que es la tarjeta de nuestra cámara para poder verificar si realmente funciona el lector que compramos dentro de la aplicación. Ahí está. Bacán, ya colocamos el lector. Bien, una vez que ya hemos colocado por aquí la tarjeta micro SD, ahora vamos a conectarlo mediante USB tipo C. Vamos a agregarlo por acá, ahí está, para que lo puedan visualizar y vamos a ver si funcionan correctamente. Justamente dentro de este apartado vamos a ingresar a DeSyn, Canon, ok, vamos a abrir las fotografías dentro de la cámara a ver si lo reconoce y sí chicos. Aquí hay una fotografía, otra fotografía que tomé de la cámara, esta fotografía en negro, pero como pueden ver funcionan correctamente todas las fotografías que hemos podido tomar en la cámara. Voy a expulsar el dispositivo para que no se dañe. Vamos a irnos acá a expulsarlo de esta manera. Y listo chicos, como pueden ver, la tarjeta que compramos en la plataforma de Temu funciona correctamente. El siguiente producto que compramos en Temu son estas tarjetas micro SD de la marca EAGED. Son de la clase 10 y el precio de cada una de estas tarjetas nos costó 12 soles con 14 céntimos dentro de la aplicación de Temu. Vamos a verificar si funcionan los productos que compramos dentro de la aplicación de Temu. Y justamente lo voy a verificar con el lector de micro SD que hemos podido comprar. Vamos a abrirlo por acá. ¿Cómo se abre esto? A ver, ¿cómo lo abrimos? Ahí está. Vamos a ver si funciona. Ahí está, acá. Creo que lo rayé. Creo que rayé de uno de los pines. O no lo rayé, a ver. Ah, no lo rayé. Ok chicos, vamos a conectar por aquí la tarjeta para poder verificar si funciona correctamente. Ok chicos, como pueden ver ya conecté por aquí la tarjeta micro SD al lector que compramos en Temu y como pueden ver sí reconoce por aquí nuestra computadora correctamente la tarjeta de 64 GB. Así que chicos, este producto funciona correctamente. Ya saben que el link lo voy a colocar aquí en los comentarios. Otro de los productos que compré dentro de la aplicación de Temu es este corrector de postura. Lo compré en la talla M, como pueden apreciar dentro de esta etiqueta, así que voy a abrirlo para poder ver si realmente cumple con mis expectativas y sobre todo si es que me da mi talla. Así que según el manual hay que colocárselo de un lado hacia otro. El precio de este corrector fue de 17.91 céntimos, 17 soles con 91 céntimos. Así que voy a probármelo ahora mismo para ver si es que funciona. Y bueno chicos, como pueden ver, así es como se puede visualizar ya el corrector de postura. Sí veo un cambio en mi cuerpo porque me siento más erguido. Al momento que me lo estuve colocando, sí tuve algunas dificultades porque necesitaba que otra persona me ayude a colocármelo de manera correcta. Pero como pueden ver, así es como funciona el corrector que compramos dentro de la aplicación de Temu. Algo que sí quiero destacar es que como lo estoy utilizando por primera vez, se siente un poquito como si te estuvieran jalando hacia atrás. Seguramente cuando estoy entrenando o estoy realizando algún tipo de deporte, se me va a hacer mucho más cómodo poder utilizar este corrector de postura. Las primeras impresiones que puedo decir es que te ayuda a que te mantengas un poco más recto.
también a caminar de manera erguida. Así que por mi parte estoy conforme con este corrector. Vamos a ver qué sucede durante los próximos días y también lo voy a estar utilizando cuando realice algún tipo de deporte. Bien, para poder continuar quería comentarles que otro de los productos que también compramos dentro de la aplicación de Temu es justamente esta claqueta. Este tablero que voy a utilizar justamente en las producciones audiovisuales que estoy grabando. Así que vamos a abrirlo por acá directamente. Y como pueden ver, es una claqueta. Me parece que está hecho de madera. O no, me parece que está hecho por Trupán, me parece. Vamos a abrirlo directamente para ver si funciona la claqueta. Ahí está, perfecto. Quitamos por aquí la bolsa y ahí está, bacán. Entonces, como pueden ver, chicos, esta es la claqueta que también compramos a través de la aplicación de Temu. El precio de esta claqueta fue de 22 soles .89 céntimos y funciona correctamente. Ahí como lo pueden ver, ahí está, funciona correctamente. Vamos a hacer un clic. Perfecto. Entonces aquí simplemente podemos colocarlo con una tiza, la escena, el plano, quién es el director, quién lo produce. Todos esos datos los vamos a poder colocar justamente dentro de la claqueta que hemos podido comprar en la aplicación de Temu. Bien, chicos, ahora voy a responder algunas preguntas que me hicieron en el video anterior y va la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿cuánto es lo mínimo que se puede hacer compras en Temu para probar? Primero, agradecer por el comentario que me hicieron. Y para poder responder a esta pregunta, lo mínimo que tienes que comprar es el valor de 75 soles o al tipo de cambio en dólares vendrían a ser más de 30 dólares como mínimo para que pueda enviarse gratuitamente desde China hacia tu país. La segunda pregunta que me hicieron es: disculpe, tengo una duda, soy de provincia del Perú, ¿crees que pueda llegar mi pedido? Y la respuesta es sí, siempre y cuando coloques la dirección exacta para que de esta manera el repartidor de Temu te pueda enviar el producto en la puerta de mi casa. No olvides añadir de manera correcta tu código postal para que pueda llegar tu producto en la puerta de tu casa. Y hablando de código postal, me hicieron otra pregunta acerca de dónde puedo conseguir mi código postal. Y para ello justamente hice este video tutorial que pueden ver aquí en la parte superior, donde justamente les enseño a cómo poder obtener tu código postal. Ya saben, el video aquí en la parte superior. Otra de las preguntas que me hicieron es: ¿en dónde pago y cómo pago? Me preguntan si hay una tienda física donde puedo ir a pagar y la respuesta es que no. El único medio de pago que puedes hacer es con tu tarjeta de crédito o con tu tarjeta de débito. Recuerda que tienes que habilitar la opción de compras por internet en tu tarjeta para que de esta manera se pueda hacer el pago correctamente. ¿Cómo puedo habilitar las compras por internet? Pues simplemente llamas a tu banco, ya sea BCP o Interbank, te comunicas con ellos y le comentas que habiliten esa opción de compras por internet. O también lo puedes hacer directamente desde la aplicación para que puedan habilitar esa opción. La otra pregunta que me hicieron es: ¿cuánto tiempo te demoró en llegar el producto en la puerta de tu casa? Bueno, para ello quería mostrarles por aquí la fecha del pedido que realizamos en la aplicación de Temu. Fue el día 17 de junio del 2024 a las 10:30 de la mañana. El plazo de entrega según Temu era entre el 30 de junio al 22 de julio. Si se superaba esta fecha me iban a dar un crédito de 4 soles en menos de 48 horas. Pero el producto me llegó antes del 22 de julio. Me llegó exactamente el día 13 de julio del 2024. El día de ayer me acaba de llegar el producto. La empresa que me envió el producto fue la empresa de Serpost, aquí como lo pueden ver. Y también me proporcionaron lo que es el número de tracking para poder rastrear en qué estado se encontraba mi producto. En total puedo decir que se demoró 30 días en que mi producto llegue de China hacia mi país y me puedan hacer la entrega en la puerta de mi casa. Otra pregunta que me hicieron es: ¿cómo puedo ver en qué estado se encuentra mi producto una vez que he podido realizar el pedido? Bueno, para poder responder esta pregunta, una vez que ya haya realizado el pedido correctamente, te va a aparecer esta opción dentro de la aplicación de Temu que se llama rastrear. Simplemente das clic ahí y aquí vas a poder apreciar en la parte superior lo que dice número de seguimiento. En este caso, como puedes ver, la empresa que me ha entregado el producto es la empresa de Serpost. Simplemente copias por aquí este número de tracking, te vas a la página oficial de serpost.com.p y luego te vas aquí en la opción que dice seguimiento en línea. Y aquí vas a tener que pegar ese código que te ha dado Temu. Das clic aquí en buscar y en la parte inferior vas a poder ver
el historial de la compra que hemos podido realizar. Primero llegó al central de Serpos, luego básicamente pasó por aduanas. Una vez pasado por aduanas, comenzó el proceso de distribución hacia mi domicilio, llegó a la oficina de Serpos postal en Ascarruns y para finalizar empezó el proceso de distribución donde justamente ya me llegaron los productos en la puerta de mi casa. Así como tú también vas a poder verificar con tu número de tracking que te va a proporcionar Temu. Y para finalizar, otra pregunta que me hicieron es: ¿todos los productos vienen juntos como en la plataforma de Shein? Que todos los pedidos vienen juntos aunque lo compremos en distintos compradores, y la respuesta es que sí, he podido apreciar que todos los productos llegan en un solo paquete, ya sea si lo has comprado en diferentes vendedores. Si te has quedado hasta esta parte del video, quería compartirte un código de descuento que me ha proporcionado la aplicación de Temu para tu primera compra. Este código de descuento lo estaré colocando en la descripción de este video, como también en los comentarios, y también va a estar apareciendo aquí en pantalla para que simplemente lo copies y lo pegues en tu primera compra que vas a realizar. Para poder aplicar este código, al momento que finalices la compra, te vas aquí donde dice aplicar el código de cupón, y aquí básicamente estarías colocando ese cupón de descuento que es ACR 94 94 90 91. Si es la primera vez que estás comprando dentro de la aplicación de Temu, vas a poder tener un 30% de descuento en el total de tus productos con este código de descuento. Y bueno chicos, hasta aquí con este video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad, sobre todo que te haya servido. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, ya sabes que lo puedes escribir aquí en los comentarios. Y acabando este tutorial, voy a comprar más productos dentro de la aplicación de Temu que van a ser sorteados para todos ustedes. Así que ya sabes, atento a nuestras redes sociales porque esos productos van a ir para cada uno de ustedes. Eso fue todo por hoy y nos vemos en otro video aquí en Descargándolo. Chao, chao.